Muchas gracias a Lucio Vázquez y Brian Peralta por volverse miembros del canal, espero y pueda seguir trayéndoles fics entretenidos en el futuro. Fate el despertar capítulo 79, likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. Su dormitorio se sentía vacío. En realidad no lo fue, ni de lejos. Pero cuando los ojos de la Dile se deslizaron sobre las hileras de libros infantiles, ositos de peluche y otros juguetes, ni siquiera tuvo ganas de coger uno de ellos. Algunos de ellos mostraban signos de haber sido utilizados extensamente, mientras que otros apenas habían sido tocados, si es que lo habían sido. Ella solía jugar mucho sola, ya que no había nadie lo hiciera con ella. No tenía madre y su padre siempre estaba ocupado. Él era quien compraba todos esos juguetes, pero ella aún así había tenido que jugar con ellos sola. De esa manera, podían considerarse sus amigos más antiguos. Les había puesto nombres e incluso personalidades diferentes. Aunque, en retrospectiva, todos tenían más o menos la misma personalidad. Ella no era muy imaginativa. Los que destacaban del resto eran los dos peluches apodados Mamá y Papá. Pero, sinceramente, no recordaba cómo había jugado con ellos. Tal vez se estaba haciendo demasiado mayor jugar a las muñecas, como solían decir los sirvientes de la casa. Pero la verdadera razón por la que había ido jugando cada vez menos con ellos era porque había hecho un amigo de verdad. Uno que le respondía, que sabía cosas que ella no sabe, que no dejaba de existir cuando ella guardaba sus juguetes. Es cierto que era una amistad un poco anormal. Su amigo era mucho mayor que ella y técnicamente era su lacayo. Pero como nunca había hecho un solo amigo antes, nunca había tenido nada más con qué compararla. Su primer encuentro también había sido inusual. Lo encontró arrastrándose por el suelo sin apenas ropa. Ella no sabía cómo reaccionar en ese momento, pero como había alguien tirado en el pasillo que no era bueno, decidió ayudarlo, sin entender lo que eso implicaría. Ella, una niña débil, no había tenido más remedio que ayudar a caminar a un niño que estaba a punto de perder el conocimiento. Una vez dentro, el niño se había desmayado. Había resultado aún más pesado moverlo. Recordó que había intentado ponerle ropa, pero la suya era demasiado pequeña y lo único que había conseguido era mancharla de sangre. Sinceramente, debería haber estado muerta de miedo por ese niño fantasmal y su estado miserable. Pero, en cambio, había sentido compasión. Y por eso, ella también había tomado una decisión por capricho. Lo adoptaría. Es decir, había parecido un cachorro bajo la lluvia, y por eso se había compadecido de él. Se suponía que los humanos no debían ser mascotas, pero para la niña de hace 2 años únicas personas en su mundo habían sido su padre y las personas que trabajaban para él. Asimismo, sus únicos amigos habían sido sus pertenencias. Como resultado, había decidido tomar a este pobre niño bajo su protección sin comprender el contexto ni las consecuencias que esto tendría. Y lo más notable fue que se salió con la suya. Su padre había llegado finalmente para llevarse a ese chico con él. Hasta el día de hoy, ella todavía no sabía cómo Laurent había terminado en la mansión Basilia, o cuál era su relación con su padre. A pesar de que normalmente se mostraba callada y obediente en presencia de su padre, ese día fue el único que hizo una rabieta. Finalmente, después de patear él con el pie durante bastante tiempo, su padre había cedido. Así fue como hizo su primera amiga. Nunca había ido a la escuela ni se había relacionado con niños de su edad. Nunca había imaginado que tener una amiga de verdad pudiera marcar una diferencia tan grande. Al principio, sus interacciones habían sido muy incómodas, ya que ella no estaba segura de qué hacer, mientras que su sirviente se quedaba paralizado cada vez que ella le hablaba. Pero Laurent no tardó mucho en ablandarse y empezar a jugar con ella. Con el tiempo, había llegado a comportarse como un sirviente de verdad, pero le parecía normal. A diferencia de los otros sirvientes, él era alguien en quien podía confiar y que la trataba bien. Pero eso había sido solo el comienzo. 2 años después, esa cosa confusa llamada la Guerra del Santo Grial apareció repentinamente en su vida. Incluso ahora, había muchos aspectos que se le escapaban. Le había llevado un tiempo explicarle la diferencia entre un sirviente y un servant, por ejemplo. Sin embargo, había un que sí sabía. Le había traído nuevos compañeros. Maui había aparecido de la nada y se había convertido inmediatamente en su amiga, como en un cuento de hadas. Era súper fuera asombrosa, y sonreía todo el tiempo. Podía hacer casi cualquier cosa. Y se llevaba bien con Laurent, lo cual era una preocupación que la Dile no sabía que existía. También estaba el señor Pendleton, que era divertido y travieso.
Aunque era una persona muy mayor, no resultaba intimidante como su padre. Ladile pensó que en realidad se secó como un niño enorme. Pero le habían dicho que no lo volvería a ver. No estaba segura de por qué, excepto que se había ido muy, muy lejos. Caster también se había ido. Deseaba menos se hubieran despedido de ella antes de irse. Luego estaban el ángel de caramelo, el caballero de brillante armadura, la mujer de aspecto aterrador, la amable mujer que siempre le sonreía, el hombre gigante y enojado, y así sucesivamente. No eran tan cercanos a ella como Laurent y Maui, pero todas estas personas coloridas la hacían sentir como si hubiera entrado en un nuevo mundo lleno de maravillas. Nunca se había sentido tan feliz en su vida. Pero ahora parecía que había vuelto a su antiguo mundo. Laurent no estaba allí, y tampoco Maui. Solo estaban ella y los juguetes que solían hacerle compañía. Pero si solo estaban, definitivamente parecía que no había nada en su dormitorio. Había momentos como este en los que a sus amigos no se les permitía acercarse a ella. La mayoría de las veces, era solo por unas horas mientras tomaba sus lecciones de hechice durante toda su infancia, había estudiado materias normales con tutores privados, hasta que un día su propio padre se había convertido en su único maestro. Según él, la hechicera muy importante y lo único en lo que debía centrar sus estudios. Sin embargo, no era muy buena en eso. Todo eran palabras y conceptos complicados que volaban muy por encima cabeza. Sin embargo, su padre nunca se enojaba con ella, sin importar cuántas veces se equivocara. Pero a veces, llevaba mucho, mucho más tiempo que eso. En esas ocasiones, su padre trabajaba en ella y modificaba su cuerpo. Ladile no entendía realmente lo que quería de eso, pero le habían dicho durante años que ese era su deber. Su padre había pasado por el mismo proceso, y su abuelo antes que él, y así sucesivamente desde el comienzo de su eso fue hace muchísimo tiempo, tanto que la hizo marear. Cada generación de Basilia trabajaría en la siguiente hasta que alcanzaran su ideal de un cuerpo perfecto, o eso decía. La acostaba en una cama y le decía que no tuviera miedo, asegurándole que había practicado mucho por su bien. Ella no estaba segura de lo que venía después, ya que siempre la dormir y cuando se despertaba ya había terminado. Sin embargo, no se sentía muy bien. Después de abrir los ojos y levantarse de la cama, su cuerpo siempre se sentía adolorido todas partes. La obligaban a usar vendajes durante el resto del día y no le permitían ver a nadie, y cada vez, la dejaban sola. Quería hablar con Maui sin palabras como había aprendido a hacerlo, pero ya le dolía la cabeza por la operación. No solo le dolía la cabeza, también sentía el estómago al revés. Tenía un balde en su habitación por si sentía náuseas, pero no parecía que quisiera vomitar. Se preguntó a dónde habían ido ella y Laurent. ¿Qué estaban haciendo en un momento como ese? ¿Estaban jugando sin ella? Cuando pensó en eso, su pecho se volvió aún más ella los quería aquí. No tenían por qué jugar con ella. No tuvieron que hablar con ella. Estuvo bien incluso si solo estaban sentados con ella. Ella estaría bien mientras estuvieran aquí. A veces se preguntaba qué haría si nunca regresaban. Nunca habían desaparecido antes, así que confiaba en que regresarían. Pero esos días podían ser tan angustiosamente lento. Empezaba a preguntarse si no se habrían ido, si se habrían esfumado como el cuento de hadas llegaría a su fin. Tal vez la dejarían y desaparecerían como el señor Pendleton, y si fuera tan fuerte como Maui o Laurent, tal vez podría hacer algo al respecto. Pero tal como estaban las cosas, nunca había logrado resolver un problema por sí sola. Todo lo que hacer era secarse las lágrimas y esperar pacientemente, mientras imaginaba lo mucho que se divertiría una vez que regresaran. No quiero que vean las vendas. Para mantener su mente ocupada por un momento, se propuso cambiar. Le habían dicho que se dejara las vendas puestas hasta la hora de acostarse, pero nunca había seguido esa directiva. A esa altura ya debería estar bien quitárselas. Al menos, no le causaba nada malo. Le escocía la piel al contacto con el aire, pero podía soportarlo. Esas vendas no se veían muy bien, y sabía que a sus amigas no les haría ninguna gracia verlas. Curiosamente, al mirar su piel después de desenvolverla, estaba intacta. De hecho, había estado así cada vez que su padre había trabajado con ella. ¿Por qué tenía que usar esas si no había ninguna herida? Ladile siempre se lo había preguntado, pero nunca se había molestado en preguntar. Debía haber sido algo complicado lo que le tocaría. No le dio mucha importancia y se puso su cambio de ropa.
Como era de esperar, el contacto de la tela con su piel sensible era muy incómodo, pero ya se había acostumbrado. Mientras se ocupaba de esto, escuchó el sonido de la puerta de la mansión cerrándose de golpe. Su habitación estaba en el segundo piso, pero estaba lo suficientemente cerca del pasillo como para poder oír a la gente entrar y salir. Sin embargo, ese día lo había oído especialmente bien. Pensó que sería propio de Maui usar demasiada fuerza y su corazón dio un vuelco. Tal vez ya hubieran vuelto. No se suponía que ella saliera de su habitación, pero seguramente no importaba si esperaba allí o seguía adelante para encontrarse con ellos. Y así abrió la puerta de su habitación y, tras echar un vistazo al pasillo, salió a escondidas. A cada paso que daba, un cosquilleo se extendía por sus pies. Aún así, se dirigió con paso firme hacia las escaleras y miró por encima del pasamanos. Quería asegurarse de que no la vieran. Su padre no se enfadaba cuando ella cometía un error, pero no era lo mismo que desobedecía. Rara vez lo había hecho como resultado. Todo despejado. De todos modos, no había muchos sirvientes en esa casa. Como todos parecían estar ocupados en otra cosa, podía bajar las escaleras sin miedo, o eso creía, pero en cuanto llegó último escalón, el corazón le dio un vuelco y subió rápidamente para esconderse. Afortunadamente, la persona que había visto abajo no la había visto. Había esperado encontrar a Maui y Laurent en el pasillo, pero en lugar de eso, el que estaba allí era su padre. Había salido temprano con prisa, por lo que no había pensado que regresaría tan temprano. Y también estaba solo. La Dilee estaba abrumada por la decepción. Sin embargo, al mismo tiempo, su curiosidad se despertó. Desde detrás de la barandilla podía ver que su padre estaba furioso. Por lo general, tenía una mirada severa en su rostro sin importar la hora del día, pero su hija podía saber cuando estaba realmente disgusta. Afortunadamente, no parecía estar de humor para ir a verla a su habitación, de lo contrario la habrían visto. En cambio, salió del vestíbulo y giró bruscamente hacia un pasillo. Esa de la mansión estaba llena de sus habitaciones privadas, por lo que debía haberse dirigido a su estudio. La verdad sea dicha, la mayoría de las habitaciones de esta casa estaban reservadas para su uso exclusivo. A la Dilee no se le permitía entrar en ellas. Al fin y al cabo, solo conocía aproximadamente un tercio de su propia casa. No tenía ninguna razón para seguirlo, así que sería mejor que volviera a esperar en su cama. Pero esta vez no pudo contener su curiosidad. Después de todo, era raro que su padre estuviera de mal humor. Y seguro que así sería menos aburrido. Así que, siguiendo su instinto inocente, bajó de nuevo al primer piso y siguió a su padre. En realidad no había pensado en lo que haría después. No era como si pudiera preguntarle por sus amigos, ya que eso revelaría su identidad. Era fácil saber en qué habitación se encontraba, ya que podía escuchar su voz alta y clara. ¡Qué panda de payasos! Fingen tener orgullo mientras escuchan a un niño insolente. Su voz oscilaba regularmente entre vociferante y refunfuñona, como si estuviera tratando de dominar su ira. Ese chico, es tan insoportable como su padre, no, es mucho peor. Al menos Elaine puede comportarse como alguien de su rango. La niña no podía sacar mucho la cabeza, por lo que no podía ver lo que estaba sucediendo dentro. Se sorprendió cuando escuchó a otra persona hablar. Era una de las criadas, una mirada particularmente gélida. La Dilee no sabía los nombres de las sirvientas, por lo que las recordaba por sus características. El mensajero aún no ha regresado a la mansión. Su paradero también es desconocido. La criada hizo su informe. La Dilee sabía que el mensajero era como la gente de aquí llamaba a misterioso hombre que parecía llevarse bien con Laurent. La niña no sabía mucho sobre él, solo lo encontró poco aterrador por sus cicatrices. No me importa dónde esté ni qué esté haciendo, Víctor pareció recuperar la compostura, aunque su tono seguía siendo mordaz. Ya no importa si vive o si su propio sirviente se deshace de él. Su cuerpo no puede soportar más investigaciones. Incluso como amo, ha perdido su propósito. ¿No se escapará si lo dejas solo? Puede intentarlo. La Dilee sintió un escalofrío ante sus palabras, aunque no comprendía de qué estaban hablando. Aunque vendiera su alma al diablo, no podrá escapar de mí. Lo más importante, cuando ese chucho de Laurent y Archer regresen aquí, regañarlos. Exclamación de cierre. La Dilee tuvo que reprimir un jadeo. Hasta que yo lo permita, no podrán entrar a la mansión. Hay que recordarles cuál es su lugar. Entendido, respondió la criada. La Dilee se sintió como si las palabras de su padre la hubieran abofeteado. ¿Por qué diría eso? ¿No era suficiente con que tuviera que estar separada de ellos todo el día? La dureza voz ya era dolorosa de escuchar, y la injusticia de todo eso casi la hizo querer llorar.
Se sentía aún más cruel porque no conocía el contexto detrás de esta decisión o su enojo. Las palabras de su padre eran ley en esa mansión, así que no había duda de que los sirvientes las seguirían sin pensarlo dos veces. No sentirían ninguna simpatía por el pobre Laula Dile, había notado hacía mucho tiempo que nadie en esa mansión se preocupaba por él, excepto ella. Sin embargo, siempre lo había tomado como indiferencia. Por primera vez estaba vislumbrando lo frío que podía ser ese lugar. Esta también era la casa de Laurent. ¿Cómo podrían mantenerlo fuera de ella? Pero no fue todo. Las siguientes palabras de su padre clavaron la llaga aún más. Además, a la Dile no se le permite irse, sin importar el motivo. Para que quede constancia, la Dile rara vez salía de casa. En realidad, no tenía ningún motivo para hacerlo sola, así que solo salía con Laurent y Maui, o cuando su padre la llevaba a algún sitio. Tampoco se había escapado nunca, ya que habían enseñado a anunciar su partida. Por eso, esas palabras no le parecieron injustas, sino más bien extrañas. Dado que tenía tan poca libertad para empezar, ¿por qué se esforzó tanto en ser tan específica? Esa pregunta, una de las muchas que le había hecho desde que había empezado a hacer preguntas a escondidas, empezó a hacerle sentir que algo iba mal. ¿Deberíamos poner una guardia frente a su habitación?, preguntó la criada. No, no hay necesidad de ir tan lejos. Simplemente vigila la entrada. Debes asegurarte de que no pueda salir, especialmente una vez que Ruler haga su próximo anuncio. Comprendido. Ahora vete, ordenó secamente. Sin decir palabra, la criada obedeció. La Dile escuchó sus pasos acercándose a la puerta, es decir, a su posición. Esto hizo que su corazón saltara en su pecho, porque no había tomado ese hecho en consideración. Ese estudio estaba en medio del pasillo y no había lugar donde esconderse allí. Y aunque lo hubiera, sus pequeños pies no podrían igualar el ritmo de adulto. Un momento después, la criada salió de la habitación. La Dile contuvo la respiración. Estaba allí de pie, deseando ser 10 veces más pequeña de lo que ya era. Pero incluso si estaba agachada, era imposible no verla. Y sin embargo, lo imposible se hizo posible. Por algún milagro, la criada ni siquiera miró en su dirección. Simplemente cerró la puerta y caminó en dirección contraria. La niña finalmente pudo respirar aliviada. Se llevó una mano al pecho para asegurarse de que su corazón no había dejado de latir por el repentino susto. Ni siquiera se detuvo a considerar las probabilidades de lo que acababa de suceder. Solo miró a su alrededor para asegurarse de que la criada no regresara y que nadie pudiera verla. Desafortunadamente, la puerta estaba cerrada. Era una puerta de madera gruesa, por lo que era difícil escuchar algo del exterior. Como abrirla ella misma no era una opción, sin que ese sería el final de sus aventuras de espionaje. Pero, al mirar más de cerca, se dio cuenta de que no estaba cerrada. Era difícil ver, pero había una abertura lo suficientemente grande como para escuchar a su padre si acercaba oreja. Podría haber jurado que había oído el típico sonido de la puerta al cerrarse, pero eso no importaba. Acercó la cara a la abertura. Su padre murmuraba algo, pero no lo bastante alto para que ella lo entendiera. Luego, su voz se volvió más clara y tranquila. Bueno, no hay necesidad de enojarse eso. Ahora tengo la sartén por el mango. Ella lo escuchó hurgar alrededor, pero no podía ver nada a través de un espacio tan pequeño. Lancelot Black, no había necesidad de que ella viviera, pero como carta salvaje puede ser ignorada. Caster está muerta y Lancer se fue, lo que significa que la balanza se está inclinando a mi favor. Incluso si Assassin y Berserker desaparecen, todo estará bien mientras tenga a Archer. Los únicos obstáculos en mi camino son esos tres. Una vez más, la niña no tenía ni la menor idea de lo que le podían decir. Solo podía reconocer los nombres de los sirvientes, sin saber dónde encajaban. ¿Quiénes son esos tres? ¿Forastero? Piénsalo 2 veces antes de hablar, idiota, continuó Víctor. Normalmente era un hombre de pocas palabras, así que oírlo despotricar por su cuenta habría sido divertido en una situación diferente. Las piezas de un tablero de ajedrez le responden al jugador. Da igual. El hecho de que ladren un poco no significa que no tengan correas alrededor del cuello. La facción roja ya no es un problema. Murmuró algunas cosas más que ella no pudo oír. La facción negra, son astutos, pero se derrumbarán bajo su propio peso. Ella no tiene lo necesario para ser líder. Solo puede distanciarse de sí misma. El único problema que la facción blanca. Ese hombre en particular. Si estoy en lo cierto, entonces él tiene... Dejó de hablar. No se oía ningún sonido del estudio. La Dile esperó un rato, pero no parecía que ocurriera nada en el interior.
Trató de inclinarse un poco hacia adelante para ampliar el espacio y echar un vistazo a lo que estaba sucediendo en el interior. Cuando lo hizo, la puerta se abrió de par en par. ¿Quién tiene el valor de espiarme? Su padre estaba de pie en la puerta, mirándola con expresión aterradora. Eso fue todo. La habían descubierto. Debería haberse ido hace mucho tiempo. No, de hecho, no debería haber bajado allí en primer lugar. La Dilee se quedó helada de terror al cruzarse con su mirada. Ahora comprende mejor el significado de la curiosidad. Mató al gato. Tenía la boca seca y no podía pronunciar ni una sola palabra. Pero... Su padre apartó la mirada de ella. Miró hacia arriba y a su alrededor, sin volver a mirar hacia abajo. Solo la había mirado brevemente, pero sus ojos no parecían estar centrados en al contrario, la forma en que miraba a su alrededor y la expresión de su rostro sugerían que no la había visto. Pero eso no podía ser. Estaba parada justo frente a él. Si daba un paso hacia adelante, chocaría contra ella. Pero al final solo se quejó entre dientes. Habría jurado. Y luego regresó adentro, cerrando la puerta de golpe esta vez. La Dilee todavía estaba congelada en su lugar, completamente perdida e incapaz de calmarse. Incluso después de que la sorpresa pasó, ella todavía estaba confundida y llena de una sensación de temor. No tanto porque su padre la hubiera notado, sino porque no lo había pensado, que la criada simplemente no la había mirado, pero ahora una extraña sospecha estaba surgiendo y le provocó escalofríos en la espalda. La mansión estaba debidamente calentada en invierno y, aún así, se encontró temblando de la cabeza a los pies. Ella sintió ganas de huir. A ella no le importaba si llamaría la atención o no, no quería quedarse allí. Así que salió corriendo y regresó al segundo piso. Se vio obligada a dar un rodeo urgente por el baño para calmarse. Luego regresó a su dormitorio, todavía temblando a cada paso. Se encontró con nadie en su camino. No era muy extraño, y debería estar feliz de que nadie la sorprendiera donde no debía estar. Sin embargo, solo sirvió para aumentar su pánico. En cuanto entró en su dormitorio, saltó a la cama y se acurrucó bajo la manta. Se preguntó si esto era una pesadilla. Tal vez se había quedado dormida mientras esperaba a Maui y Laurent. Eso explicaría todas las cosas malas que había dicho su padre, así como estos eventos inexplicables. Sin embargo, poco después se quedó dormida. La operación, combinada con el susto, la habían dejado sin energía. Picotear, picotear, picotear. Picotear, picotear, picotear. MMMM. Después de un tiempo indeterminado, algo comenzó a sacarla de las profundidades de su sueño. Al principio, pensó que era el sonido de las gotas de lluvia. Sin embargo, ni siquiera gotas más pesadas producían un sonido tan fuerte y era demasiado regular. Picotear, picotear, picotear. La Dilee lo ignoró. Estaba envuelta en calidez y suavidad, y su cuerpo le decía que volviera a dormirse. Sin embargo, al final el ruido se detuvo, para su gran alivio. Pero al momento siguiente, surgió un tipo de sonido diferente. A diferencia de antes, este era bastante melodioso y agudo. Esto fue suficiente para despertar su curiosidad. Finalmente abrió los ojos, levantó de la cama sintiéndose muy aturdida. Y cuando lo hizo, la canción se detuvo de repente. Pensó que era una pena, ya que quería escucharla un poco más. Mientras se frotaba los ojos con un bostezo, miró a su alrededor lentitud en busca del origen del sonido. Y lo encontró sentado al otro lado de su ventana. La Dilee tuvo que parpadear varias veces y se pellizcó la mejilla solo para estar segura. Allí vio un pájaro grande de una especie que nunca había visto antes. Sabía que era un pájaro exótico por lo impresionantes que eran sus plumas. Tenía más colores que un periquito. Pero también era tan grande como un gallo y tenía ojos color perla. Estaba de pie entre las flores que crecían en el balcón, por lo que parecía aún más colorido. Picotear, picotear, picotear. El pájaro golpeó la ventana con el pico. Así que eso fue lo que la despertó en primer lugar. Parecía que quería que lo dejara entrar. Dudó un momento. Los pájaros grandes, como los gallos y los gansos, podían ser especialmente feroces. Pero era tan hermoso que quiso tocarlo. Así que giró la perilla y abrió la de par en par. De inmediato, el pájaro saltó desde el balcón y se posó sobre la cabeza de la Dilee. Esta chilló y casi perdió el equilibrio. Trató de agarrarlo presa del pánico, pero el pájaro saltó con gracia y aterrizó en el suelo. Luego, con un trino victorioso, se transformó ante los ojos desconcertados de la Dilee. Él creció, las plumas desaparecieron y, en un abrir y cerrar de ojos, el que estaba de pie en medio de su dormitorio no era otro que Maui, Lirio. ¡Guau!
Al ver esa sonrisa tan familiar, la confusión y las dudas de la niña se evaporaron y fueron reemplazadas por un asombro inocente. Corrió hacia la sirvienta y saltó en sus brazos. Luz se preguntó por qué Maui estaba semidesnudo. Archer, ¿dónde está tu camisa? Se lo dejé a Laurent. No puedo transformarme con él. Le guiñó un ojo. Luego hinchó las mejillas. Cuando llamamos a la puerta, nos dijeron que no podíamos entrar. Así que va aquí en secreto. Así que eso no había sido un sueño. Pero entonces... ¿Puedes verme? Preguntó la pequeña niña, provocando que Maui levantara las cejas. ¿No se supone que deba hacerlo? ¿Cómo puedes preguntar eso después de que empezamos a hablar? Solo después se dio cuenta de la estupidez de su pregunta. Pero más que vergüenza, sintió un alivio tan profundo que le llenaron los ojos de lágrimas. Finalmente, esa extraña sensación que había tenido antes se disipó y la presa se rompió. Vaya. ¿Por qué lloras? ¿Te lastimaste en alguna parte? Maui comenzó a entrar en pánico y se agachó con expresión preocupada. No es nada, ella sollozó. ¿Es tu papá? ¿Te hizo algo? Colocó las manos sobre los hombros de la Dile. Nadie lastima a mi Lily y se sale con la suya. No es eso, Sniff, sacudió la cabeza. Pensé que estaba sola, y tenía miedo, Y. Tranquila, tranquila. Maui levantó a la Dile como si no pesara nada y la cargó en brazos. Estás aquí y yo también. No estoy segura de qué te pasó, pero no estás sola. Huele, la niña asintió. De hecho, ya no había motivos para llorar. La Dile no estaba segura de por qué se había sentido tan aterrorizada antes, pero su amiga estaba allí ahora. Ya no podía decir si había una pesadilla y se había despertado, o si se había quedado dormida y estaba soñando. Pero el calor de los brazos de Maui era lo que realmente importaba y, al recordar el frío que sentido entonces, la Dile se acurrucó contra su sirviente. Dime, arquero. ¿Qué pasa? ¿Por qué te convertiste en pájaro? Creí que podías volverte invisible e ir a donde quisieras. Podría haberlo hecho, seguro. Pero es uno de esos días, así que pensé que quizás querrías animarte. Y estaba en lo cierto. Maui sonrió con orgullo. ¿Qué te pareció? Me encanta. Es muy bonito y su voz sonaba tan bien. Agua, no me hagas sonrojar. Sus mejillas se sonrojaron de un rojo claro. ¿Puedes hacerlo de nuevo? Lo que quieras. Pero ahora mismo deberíamos ir a reunirnos con tu pequeño mayordomo. Debe tener el trasero frío ahora mismo. La Dile quería asentir y hacer lo que Maui había dicho, pero recordó las cosas que su padre había dicho. No puedo, HM. ¿Por qué no? ¿Quieres esperar y ver si se convierte en un carámbano? Nunca he visto un carámbano antes, así que podría ser divertido. La sirvienta parecía estar tras nuevo plan, pero la niña no podía compartir su entusiasmo. Papá dijo que no puedo salir de casa, dijo ella y bajó la mirada, abatida. ¿Qué pasa? No solo nos hace dormir en la calle, sino que además quiere llevarse a nuestra Lily. No lo permitiré. Es hora de que comience tu fase rebelde, Lily. Conmigo a tu ningún dios ni demonio podrá retenerte. Pero ya casi es hora de cenar, papá se dará cuenta y se pondrá triste, pues debería serlo. Se cosecha lo que se siembra. Pero ya está de mal humor, si se enoja, entonces será malo para todos. Por más que su sirviente intentaba animarla a volverse mala, Lily no quería imaginar lo aterrador que sería su padre si se escapaba. Era alguien que nunca sonreía, así que no que hacerlo sentir aún más triste de lo que ya estaba. Finalmente, Maui se quedó sin argumentos y aceptó el hecho de que su pequeño amo no podía ser persuadido. Dejó escapar un suspiro de frustración y miró hacia la ventana abierta. No me estás dejando otra opción, ¿sabes? Parece que el perro esclavo tendrá que dormir solo esta noche. Bueno, con mi camisa. ¿Eh? ¿Por qué? La temperatura dentro de la habitación ya había bajado considerablemente, por lo que la Dile sintió pena por Laurent, que debía estar todavía esperando. Pero no entendía lo que sirviente intentaba decir. ¿No es obvio? Pasaré la noche contigo, por supuesto. ¿Te quedas aquí? Eso es lo que estoy diciendo. Maui no parecía estar bromeando. Pero, ¿papá no te encontrará? Como si fuera así. No me importa lo engreído que sea el mago, cuando el gran Maui se esconde, nadie puede encontrarlo. Con cuidado, bajó a su maestro y levantó su pecho orgullo. Convertirme en una forma espiritual puede que no sea suficiente, pero es un asunto diferente si cambio mi tamaño. Tendré que convertirme en el pájaro más pequeño del mundo. Entonces, puedes tenerme contigo en todo momento, sin importar lo que ese viejo aguafiestas tenga que decir. Pero, ¿qué pasa con Laurent?
Es una lástima para él, pero sabe cómo sacrificarse por el equipo. Se lo voy a decir muy rápido y vuelvo en un santiamén. Diciendo esto, la sirvienta se dirigió hacia la ventana. Cuando estaba a punto de saltar, la Diley la llamó. Esperar. HM. ¿Qué te pasa, Lily? La niña se movió nerviosamente por un momento y luego se dirigió a su armario. Allí había una cantidad asombrosa de ropa y, por supuesto, toda era de tamaño infantil. Pero a que cualquiera podía ponerse y la Diley rebuscó entre las pilas de ropa para encontrarlo. Finalmente lo consiguió y corrió de regreso a Maui. Tienes que darle esto. En sus manos había una bufanda de lana. Tenía dibujos infantiles de abejas y perros, pero era muy cálida y lo suficientemente grande para que le quedara bien a cualquiera. Maui pareció sorprendida al principio, pero la aceptó con una sonrisa. Eres un buen amo, te entiendo, lo envolveré como un regalo. No puede quejarse de estar solo si tiene algo de los dos. Y ella desapareció por la ventana. La Diley se apoyó en el alféizar de la ventana y hundió la barbilla en los brazos, esperando pacientemente su regreso. Al recordar lo preocupada que había estado por la posibilidad que sus amigos nunca aparecieran, sintió que podía reírse de ello en retrospectiva y sentirse bendecida. Pase lo que pase, nunca la abandonarían. Podrían estar juntos por toda la eternidad. Como pensé, ahí es donde estabas. Evangeline se dirigió hacia la mesa a grandes zancadas. Era la típica merienda, organizada en el mismo lugar y a la misma hora de siempre. Iván Pedilefei parecía disfrutar tanto de ellas que rara vez pasaba un día sin organizar una. Era desconcertante que un hombre tan caprichoso pudiera tener una costumbre diaria tan arraigada. Además, siempre era impecable. Evangeline se preguntaba si siempre colocaba la mesa y las sillas en el mismo lugar, con la precisión milimétrica. En cualquier caso, ella no había venido allí para tomar el té con él, sino para buscar a cierta persona. Iván no estaba solo. El grupo habitual estaba sentado alrededor de la mesa, también había algunas caras inusuales presentes. Aparte de Lancelot Fuite y su propio sirviente, todos parecían estar allí. Y ese era exactamente el problema. Cierta chica con un vestido blanco había venido aquí en contra de las advertencias de Evangeline. Ana, ¿no te dije que te quedaras en tu habitación y descansaras? Se acercó a Anastasia Angelene y se cruzó de brazos. Ante lo cual la persona en cuestión se encogió con expresión de asombro. Dispara, nos encontró. ¿De verdad creías que no sabría a dónde has ido? En este barco hay un número limitado de lugares. Y solo hay un número limitado de lugares a los que acudiría la gente. El rey puede ir a donde quiera. Sus deseos están apenas un paso por debajo de la voluntad de Dios. El caballero loco intentó defender a su amo, pero Evangeline no quiso saber de eso. No te pedí tu opinión. Le dio un golpecito sin miedo en el rostro blindado y lo miró fijamente. Apenas puede moverse sin ti, así que tú también tienes la culpa. No aceptaré ninguna excusa de una lata de conservas de gran tamaño. L. Lata, el berserker en realidad retrocedió sin mostrar su característica terquedad. La razón por la que Evangeline podía decírselo sin dudarlo era porque sabía que Ganelón no podía hacerle nada. Independientemente de sus sentimientos personales, escucharía a Anastasia. Y esta última escucharía a Evangeline, por lo que efectivamente tenía autoridad sobre el caballero blanco. Dicho esto, como lo demostró este caso, eso no significaba que siempre la escucharan, incluso cuando deberían hacerlo. ¿Qué tienes que decir para tu defensa? Le dirigió al fugitivo una mirada acusadora. Yo, realmente quería tomarte, Anastasia estaba sudando la gota gorda. Entonces no hacía falta que vinieras hasta allí. Y precisamente aquí. La joven dirigió a los presentes una mirada de desconfianza, cuyo blanco principal, por supuesto, era el propio Iván, que no encontró nada mejor que hacer que sonreírle y servirle taza sin siquiera preguntarle antes. Ha pasado mucho tiempo, señorita Golodiayev. Hace ya un tiempo que no se une a nosotros para tomar el té. Entonces entiende la indirecta. Podría estallar en ira solo por interactuar con él. No quiero estar aquí, así que me llevaré a Ana y nos iremos. Pero yo quiero quedarme. En la cama es donde te quedarás. Gruñó Evangeline y agarró el brazo de Anastasia. Vamos, no seas una bebé. Pero... sin peros. ¿Estás tan ansioso por dejarnos? El que dijo eso fue Naraku. Se acomodó las gafas, aunque estaban tan rotas que era un milagro que pudiera ver algo. No es que me importe mucho, pero si te sientes tan incómodo con nosotros, nadie te impedirá que te vayas del todo. No actúen como si yo fuera el raro aquí. En todo caso, ustedes son los que no tienen sentido.
¿Por qué están bebiendo té tranquilamente con alguien que pintó una diana roja en nuestras cabezas? No son todos demasiado complacientes. Iván había declarado la guerra al gobernante por su propia voluntad. Él no tenía ningún derecho a tomar una decisión como esa por todos ellos, así que ya no tenían obligación de seguirle la corriente. Incluso si muchos maestros aquí tenían una cone personal con él, deberían estar mucho más molestos de lo que estaban. Por su parte, Evangeline había decidido darle la espalda a su supuesto líder, ya que él no planeaba siquiera disculparse. Y esa era también la razón por la que estaba muy disgustada de encontrar a Anastasia yendo a sus estúpidas fiestas de té. Esa chica era inocente y muy crédula, por tal vez ni siquiera se diera cuenta de la situación en la que se encontraban. Como Narako había señalado, era cierto que Evangeline bien podría abandonar la facción blanca. No la detendrían, ya que Iván ya les había otorgado absoluta libertad para hacer quisieran. En el papel, esa era la solución perfecta para ella, así que por supuesto que la había considerado. Sin embargo, en la práctica, la idea de hacerlo era aterradora. Las Pers no eran máquinas capaces de tomar la mejor decisión en todo momento, y el coraje que se necesitaba para alejarse del resto e intentar hacer las cosas por su cuenta era algo que no tenía. Por eso, nunca le había comentado la idea a Aleister. A este último no parecía importarle la situación actual, aunque era difícil saber qué estaba pasando por su cabeza. Había mencionado que investigaba el arca en su tiempo libre, por lo que parecía que prefería quedarse aquí. Y, por supuesto, estaba la otra razón para mantenerla aquí. Vamos, tienes que recostarte, dijo Evangeline, dándole una última advertencia a Anastasia. Al final, la chica de vestido blanco no tuvo más remedio que ceder y la siguió con enfado. O mejor dicho, Evangeline la ayudó a caminar. La razón por la que se había puesto tan nerviosa no era únicamente su antipatía hacia Iván. En las últimas semanas, Anastasia se había debilitado cada vez más. Nunca había tenido mucha fuerza, pero ahora ni siquiera podía moverse por sí sola. Todo le exigía esfuerzo, por lo que se había decidido que debía permanecer en cama. Sin embargo, su estado no era el único que había cambiado. Originalmente esa niña era blanca como la nieve. No solo la ropa que vestía, sino también su piel y su cabello, todo, excepto sus ojos, había sido de un blanco prístino. Así era como se veía cuando Evangeline la encontró. Pero lentamente, como si alguien la estuviera usando como lienzo, ella había comenzado a cobrar vida. Su cabello se había vuelto de un castaño oscuro mechón a mechón y su piel se vuelto un poco rosada. Era un síntoma muy extraño, como observar el progreso de una enfermedad. Aunque en este caso su cuerpo estaba pasando de anormal a normal. ¿Por qué me miras con tanta intensidad, Evan?, preguntó Anastasia inocentemente. Evangeline dudó en decir lo que pensaba, pero simplemente miró hacia otro lado. Me gusta tu nuevo color. Jeje, gracias. Sí, era triste verla marchitarse lentamente. Ya debería ser obvio que Anastasia no era un ser humano normal. Evangeline no conocía su historia, principalmente porque Anastasia no sabía nada sobre sí misma. Las dos se han conocido poco antes de que comenzara la guerra del Santo Grial. En ese momento, Evangeline ya había recibido los sellos de comando de parte de Iván. A diferencia de los otros miembros de la facción blanca, ella no había recibido su catalizador de él y lo había estado buscando. Fue entonces cuando, encerrada en un edificio abandonado en un país cubierto de nieve, la encontró. Una niña sin nombre y hambrienta que parecía esculpida en mármol. Cuando por primera vez, Evangeline se preguntó si no sería un espíritu de la nieve. Pero no, era solo una niña del tamaño de una adolescente, así como un homúnculo. El remoto edificio que había sido su hogar había servido como laboratorio para un mago. No se sabía quién podría ser este último. Todo lo que Evangeline había encontrado al respecto era un esqueleto con huesos blancos. Al parecer, incluso Anastasia nunca había conocido a esa persona, por lo que debió haber muerto antes de que ella naciera. Todo lo que rodea a esa niña era un misterio. Allá vamos. Agárrate fuerte a mí. Evangeline ayudó a su protegida a subir las escaleras de la casa donde residía. Ella no era muy atlética, por lo que no fue una tarea sencilla. En cuanto a por qué no le pidió a Egane que se encargara de ello, no quería darle a esa chica la oportunidad de escapar de nuevo. La habitación de Anastasia no era más que una cama, una silla y un armario, aunque eso más que la mayoría de las habitaciones del arca. Eso era todo lo que necesitaba también. La chica con un vestido blanco finalmente se acostó y Evangeline la cubrió con una manta. Luego se sentó en la silla junto a la cama y suspiró. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella. Me duelen los pies y tengo la cabeza caliente, pero me siento bien.
declaró con una sonrisa tonta. No parece que te sientas bien en absoluto. La ingenuidad de esta chica era desconcertante. Era capaz de ser tan optimista a pesar de saber que su vida se estaba agotando lentamente. Evangeline no sabía si era por desapego y Anastasia no se daba cuenta de que su vida podía estar en peligro. Tal vez ni siquiera comprendiera del todo el concepto de la muerte. Después de todo, aunque tenía el cuerpo-cerebro de una mujer joven, su corazón y su alma prácticamente acababan de nacer. Así que, al final, su personalidad estaba atrapada en algún punto intermedio. Y, sin embargo, tan pura y preciosa que resultaba desconcertante. A Evangeline le recordaba a un ángel, y por eso le había dado ese nombre, Anastasia Angelene. Y ahora, se había quedado atrapada con ella. No estaba segura de en qué momento había convertido en niñera. Todos la veían como la guardiana de facto de Anastasia, aunque ella nunca había pedido ese papel. Solo le había dado un nombre porque era más conveniente y la había ayudado porque había sido mejor que dejarla morir congelada. Ni siquiera había sido idea suya convertirla en maestra de Uite. Jejeje. ¿Por qué te ríes?, preguntó Evangeline. Nada. Solo pensé que tenía suerte de tener una madre tan cariñosa. Otra vez con eso, la chica lo llevó aún más lejos y los consideró como familia. No soy tu madre, así que deberías aprender a cuidarte. Ahora, quédate ahí metida mientras ver al maestro Terion. Sí, mamá. Puaj. Evangeline dejó pasar eso y se puso de pie. Que la llamaran madre no le resultaba nada agradable. Anastasia lo decía como una muestra de cariño, supuestamente, pero Evangeline no veía qué tenía de bueno. Nunca había una buena relación con su madre. Ni tampoco con su padre, por cierto. Lo último que quería era pensar en ellos. Mientras pensaba en ello, bajó las escaleras y se fue. Sin embargo, no iba a ir demasiado lejos, ya que sus casas estaban una al lado de la otra. Evangeline no sabía si encontraría a Aleister allí, pero era su apuesta más segura. El Lande Blanco había sido invaluable al cuidar del bebé de gran tamaño, ya que era uno de los mayores expertos en hechicería. Gracias a él, había podido arrojar algo de luz sobre lo que Anastasia, o al menos lo que se suponía que era. Maestro Terion, ¿estás aquí? Por cortesía, llamó a la puerta de su propia habitación. Voy a entrar. Pero la encontró vacía. Al igual que el resto del arca, esta casa estaba desprovista de muebles. Todas sus pertenencias estaban en su dormitorio improvisado, y allí era donde Sum había instalado su taller. Pero él realmente no estaba allí en ese momento, por lo que gimió y cerró la puerta. ¿Me estás buscando, maestro? Cuando se dio la vuelta y se alejó de la puerta, él de repente estaba parado frente a ella. Estaba absolutamente segura de que él no había estado allí antes, por lo que debió haber teletransportado detrás de ella. Odiaba que la sorprendieran de esa manera, pero se lo guardó para sí misma. Espero no estar molestándote ahora mismo. Solo sería una molestia si no tuviera sentido. Y como se trata de ti, no puede ser inútil, dijo sonriendo enigmáticamente. ¿Se trata de nuestro querido paciente? Ella ha estado moviéndose imprudentemente otra vez, mientras su sirviente haga el trabajo duro, su salud no debería estar en riesgo. Aún así, debería descansar. No tiene una batería que pueda recargarse a voluntad. Si desgasta su cuerpo, podría afectarle el resto de su vida. Bueno, ¿no eres una mamá osa? Se rió entre dientes. Tú tampoco, se estremeció. No recuerdo haberla adoptado. La cuidáis mucho mejor de lo que algunos padres cuidan de su propia carne y sangre. Lo sé. Pero no te equivocas, esforzarse demasiado podría ser problemático. Aunque creo que ella es consciente de ello y quiere moverse mientras aún pueda. ¿Qué quieres decir? Esas palabras tenían un significado siniestro. Ya terminé de examinar los papeles que me mostraste. Podría haberlo hecho más rápido si no hubiera tantas cosas fascinantes en este lugar, pero, por desgracia, se refería a las notas de investigación que Evangeline había encontrado junto con Anastasia. Como no era como si fuera a hacer algo con ellas, había decidido ponerlas en manos incapaces. No sabía si debía esperar algo, pero él estaba hablando de descifrarlas como si nada. ¿Aprendiste algo de ellos? Sí, lo he hecho. De hecho, creo que he encontrado todo lo que quería saber. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Pero si no te importa, creo que la señora también quiere saberlo. Realmente necesita saber algo que no sabe ya. Evangeline no sabía si esa chica podría mantener su actitud si le contaban con detalle lo que la estaba matando. Por supuesto, si alguien merecía saber la verdad, esa era Anastasia, pero ¿qué haría con ella?
Me temo que no me corresponde a mí juzgarlo. Cada hombre y cada mujer es una estrella, le recordó. Los humanos están destinados a aprender y acumular conocimientos, y si es mejor dejarlos en la oscuridad. ¿Qué has aprendido sobre ella? Su verdadero nombre, entre otras cosas. ¿Quieres saber cuál es? Solo sería confuso en este punto, dudaba que su nombre real pudiera encajar tan bien con ella como el que había elegido. ¿Tienes miedo de que ella lo prefiera a su nuevo nombre? Aleister pareció ver a través de ella. Ella parpadeó varias veces y sintió que sus mejillas se calentaban, pero no tuvo tiempo de negarlo antes de que él continuara. La verdad sea dicha, estoy un poco desconcertado. ¿Por qué? Por tu cariño hacia ella, Aleister echó un vistazo por encima de su hombro. Cuando dices que no quieres cuidar de ella, no creo que estés mintiendo. A pesar de eso, me parece tu preocupación y cariño por ella también son genuinos, por mucho que quieras negarlo. En realidad, Evangeline no estaba sorprendida. Ella también se lo había preguntado. Era una verdadera molestia tener que cuidar de otra persona y no se habría inmutado si Anas hubiera estado bajo la responsabilidad de otra persona. Y aún así, sus pensamientos volvían a ella a menudo. Se preguntaba cómo estaba, si se sentía sola o qué le apetecía comer. No entendía por qué le importaba tanto. Le parecía surrealista que chica le importara más de lo que se había preocupado por cualquier otra persona antes. Era el tipo de ironía que no podía apreciar, y eso era porque odiaba a la gente, no importaba qué tipo de persona fuese. Para Evangeline Golodiayev, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, independientemente de sus creencias o valores, todos valían lo mismo. Incluso si eran capaces de mostrar su lado bueno, todos tenían defectos y, en última instancia, eran egoístas. Su buena voluntad solo duraba hasta que no tenía nada más que en realidad, ella no se consideraba una excepción. Su incorporación y lucha junto a la facción blanca era una relación de intereses. Sin embargo, por lo general, no le importaban lo suficiente los demás como para aprovecharse siquiera de ellos. ¿Qué tenía de diferente esa chica? De acuerdo, era tan despreocupada e inofensiva que era fácil olvidar que era humana. Pero al fin y al cabo, también se estaba aprovechando de Evangeline. No podría haber sobrevivido sola, así que necesitaba que alguien la cuidara. ¿Pero por qué Evangeline estaba cumpliendo con eso? ¿También estaba recibiendo algo de Anastasia? No veía lo que una chica sin nada podría darle. Pero todavía había algo que no estaba bien con Evangeline. El hecho de que esta chica pudiera seguir siendo tan alegre mientras su cuerpo la abandonaba era incomprensible. Evangeline había visto morir a gente antes, ya fuera por enfermo o por vejez. Sus finales nunca habían sido bonitos. Era entonces cuando un ser humano mostraba su lado más feo. Tal vez se quedó con esa chica para descubrir si podía permanecer igual hasta el final. A juzgar por tu expresión, no puedes responderme esa pregunta, ¿verdad? Aleister miró hacia otro lado. Supongo que no tienes que pensar en ello si no quieres. Habían llegado a la habitación de Anastasia. Aleister tocó la puerta y entró sin esperar. Anastasia todavía estaba dentro de su cama. Parecía que había empezado a quedarse dormida, pero levantó la cabeza de la almohada cuando los escuchó. Una sonrisa se dibujó el rostro y se sentó emocionada. Mira, Evan. Todavía estoy aquí. No me escapé. Ya lo veo, suspiró Evangeline. Oh, hola, señor Caster, saludó Anastasia a Aleister. ¿Está aquí para darme la medicina? Me temo que solo estoy aquí para dar un diagnóstico. Oh, ¿qué es un diagnóstico? Significa que voy a explicarte lo que te está pasando. Aleister extendió la mano. De la nada aparecieron unos papeles y él los agarró. Evangeline los reconoció. No creo que quieras escuchar todos los términos técnicos, así que lo resumiré de la forma más sencilla posible. Hizo un gesto hacia Anastasia. Esa jovencita de allí ha regresado entre los muertos. Después de esta declaración, hubo un momento de silencio. Evangeline estaba preparada para escuchar muchas cosas, pero las palabras de Aleister la golpearon como un ladrillo de cabeza. De vuelta de entre los muertos, ¿quieres decir, como un zombi? Le costaba imaginarse a Anastasia como un montón de carne podrida andante. Mientras tanto, esta última inclinaba la cabeza ante la palabra zombi. Desafortunadamente, esto no es algo tan simple como la nigromancia o el vudú. Esas escuelas de hechicería pueden insuflar vida a un cadáver, pero solo pueden convertirlo en un marioneta. El zombi así creado volvería al polvo tan pronto como el hechicero muera. Nuestro amigo aquí no es el resultado de un hechizo, sino de una investigación avanzada en ámbito de la taumaturgia teórica. Un paso más allá del homúnculo.
Yo no entiendo nada de eso. Aunque Evangeline podía usar hechicería básica, cualquier término técnico más allá de maná y hechizo se le escaparía. ¿Los Amun no son personas artificiales? ¿Cuerpos y almas artificiales? Sí. El concepto de construir un ser humano se remonta a los albores de los tiempos. Si lo piensas, los homúnculos no son muy diferentes de los protoplastos. Esa era la idea detrás del trabajo de un tal Dr. Frankenstein. Sin embargo, el caso que tenemos entre manos se aleja de esa línea de pensamiento. Según la investigación que me has entregado, el objetivo de este experimento no era crear algo nuevo, sino utilizar un nuevo cuerpo como recipiente para el antiguo. En otras palabras, la Anastasia Ann que tenemos delante estaba basada en otra Anastasia Angelende. ¿Hubo otra yo antes de mí? Anastasia parpadeó. ¿Era yo o no era yo? Ese es el quid de la cuestión, admitió Aleister. Esta es solo mi teoría basada en lo que he leído. La tú anterior era una humana genuina, pero falleció a una edad temprana. No encontrar el nombre de la persona que estaba detrás de este experimento, pero podemos asumir que era uno de sus padres. Debieron haber estado bastante desesperados para ir tan lejos como para sacrificar su vida en este experimento. Sacrificio. En el sentido de que desperdiciaron su vida. Debieron estar obsesionados con ello hasta el final. No soy forense, pero sospecho que murieron por exceso de trabajo. ¿De quién estás hablando? Anastasia estaba haciendo girar visiblemente los engranajes de su cerebro, sin mucho éxito. Pero cuando le pregunté, me dijo que no recordaba haber conocido a esa persona, señaló Evangeline. Eso se debe a que nunca los conoció. Sus notas no relatan ninguna interacción con el sujeto de prueba. Si tuviera que adivinar, morirían antes de poder ver el final de su proyecto, entonces se completó sola. El sirviente había dicho que lo explicaría claramente, pero esto no era nada sencillo. ¿Cuáles son las probabilidades de que eso suceda? Lo suficientemente cerca de cero como para ser considerada cero. Puede ser que todo lo que necesitaba era tiempo, algo que su progenitora no tenía. Aún así, que haya logrado correctamente y haya sobrevivido un solo día sin ayuda es nada menos que un milagro. Un milagro. Sin duda, muchos elementos habían jugado a favor de Anastasia para que llegara hasta allí. Que hubiera logrado venir a este mundo por sus propios medios, que la casa en la que he estado encerrada hubiera tenido suficientes reservas de comida para que sobreviviera hasta que alguien pudiera encontrarla, que Evangeline, entre todas las personas, hubiera a Pai y que ella le hubiera presentado a Iván. Era una chica rodeada de coincidencias. Aún así, Evangeline no creía que eso por sí solo justificara la pasión en los ojos de Aleister. La mirada que le estaba dedicando a la chica postrada en cama rebosaba del entusiasmo de un hombre de ciencia. Un milagro nacido de la desesperación, si me permiten decirlo. No había nada de qué reírse, y sin embargo las comisuras de su boca se curvaban. El hecho de que ella exigió una apuesta, un resultado tan improbable que podría llamarse accidente. Maestro Terion, no puedo seguir. Evangeline intentó volver su atención a la discusión. Maestro, ¿entiende usted lo complicado que es resucitar a alguien de entre los muertos? No tenía ni idea. Nunca se le había ocurrido pensar en eso en su vida y, con su limitada experiencia, solo podía aventurar una suposición. Supongo que no debe ser fácil, pero considerando todo lo que la taumaturgia puede lograr, no me resulta tan extraño. Es imposible, la interrumpió. Es sencillamente imposible. Pero no es ese el caso para ti y cada sirviente. Me temo que no, maestro. Llamarme humano sería ridículo. Lo mismo ocurre con mis iguales, incluso con aquellos que no han incursionado en lo prohibido como yo. Somos simplemente espíritus y existimos como tales. Pero hay leyendas sobre personas que vuelven a la vida, ¿no? Preguntó Anastasia, aunque todavía parecía un poco perdida. Si las personas de esas leyendas eran reales, en lo que hicieron también fue real, ¿no? Muy pertinente. Lo que has dicho es absolutamente cierto, señorita. Orfeo, Sísifo y otros. Hace mucho tiempo, los muertos solían reunirse en el inframundo y, al hacerlo, técnicamente existían en algún lugar. También hubo algunos que lograron curar la muerte misma. Desafortunadamente, estamos hablando de una era muy lejana. Ya no haya deseo a los que las almas puedan regresar. Lo que nos espera cuando morimos es que nuestra alma pierda su ancla en este mundo y se disperse. Y aunque muchos han encontrado formas de vivir más tiempo, o incluso para siempre, no podemos simplemente escapar de las fauces de la muerte. ¿Y yo qué? La chica del vestido blanco se señaló a sí misma. ¿Conseguí escapar de las aterradoras fauces? En realidad, ¿y tú qué?
Los ojos de Aleister perdieron un poco de su brillo y miró el artículo de investigación en sus manos. Para ser sincero, no puedo afirmar que entienda a la perfección cómo has llegado hasta aquí. Tu progenitor tenía cierta experiencia, pero no era ningún genio. Su teoría está plaga lagunas, por no hablar de la práctica. No podría replicarla con tan solo esta cantidad de datos. Hasta el final, no sabían si se habían acercado siquiera un poco a su objetivo. Tú no más que uno de sus muchos intentos alimentados por la desesperanza. Sin embargo, puedo decir una cosa con certeza. Hizo desaparecer los papeles y se acercó a Anastasia. Agarró un mechón de pelo. No los mechones blancos prístinos, sino el que se había vuelto de un castaño oscuro. Han logrado un milagro y el resultado eres tú. Lo que le está sucediendo a este cuerpo es una prueba de ello. Te estás convirtiendo en Anastasia Angelene. No solo en un clon o un recipiente de carne, sino en la misma persona. Tu apariencia está cambiando para coincidir con la de ella, porque el mundo te está identificando como ella. Y esa es también la raza que estás muriendo. Allí estaba. Finalmente, Aleister llegó a la pregunta que Evangeline había estado esperando. En realidad, no es prácticamente imposible resucitar. Nigromancia, vudú, espíritus vengativos. Al final, lo que marca la diferencia es que el alma sigue ahí, aunque sea en parte. Suficiente energía mágica, incluso es posible crear un nuevo recipiente idéntico para albergar el alma. Eso es Eavensfell, la magia que reside dentro del Santo Grial. Pero es el único obstáculo. He dicho que el mundo te reconoce como Anastasia Angelene, un ser vivo. Por otro lado, esta resurrección no tuvo lugar al borde de la muerte, sino mucho después que ya te reconocieran como muerta. ¿En qué situación nos encontramos entonces? Estoy, muerta y viva. Anastasia inclinó la cabeza. Pero me siento muy viva. Por supuesto, porque estás viva. Aleister le soltó el pelo. Pero las reglas que gobiernan este mundo no aceptan con agrado las paradojas. Están tratando de decidir si estás o no. Y decidió que estaba muerta. Evangeline finalmente estaba empezando a ver el panorama completo. ¿Es por eso que su cuerpo se está debilitando? Exactamente, maestro. Está llegando lentamente a su plenitud, y una vez que haya recuperado todos sus colores, el polvo volverá a convertirse en polvo. Después de todo, no tiene por qué ser perfecto. Por eso también no puedo ofrecerle ninguna cura. Estar viva es lo que la está matando. Punto. Todos los demás en la habitación se quedaron sin palabras. Evangeline no podía adivinar lo que estaba pasando dentro de la mente de Anastasia o Ganelón. La situación era mucho de lo que habían pensado inicialmente. Esa chica no estaba muriendo por una enfermedad o un defecto, sino porque el mundo mismo había decidido que debía estar muerta. A pesar que estaba sentada allí, respirando y pensando, el orden natural no podía dejarla sola y ocuparse de sus propios asuntos. Intentar hacer algo al respecto sería como ir en contra de destino. ¿Cómo se sintió esa chica al respecto? ¿Podría seguir sonriendo cuando le presentaron esa verdad irrefutable? Así que así es. Anastasia se recostó y se cubrió con la manta. Bueno. Oh, bueno. Evangeline no podía creer lo que estaba oyendo. Eso es todo lo que tienes que decir. ¿De verdad estás de acuerdo con esto? Supongo. Anastasia se puso un dedo en la sien. Es una pena no haber podido conocer a esa persona que me devolvió a la vida. Tal vez fue mi madre o mi padre. Ojalá hubiéramos podido hablar al menos una vez, pero no recuerdo nada de mi vida anterior, así que tal vez hubiera sido incómodo. ¿Por qué te preocupas por alguien que ya está muerto? Evangeline levantó la voz con enojo. Ella no podía entender. ¿En qué estaba pensando esa chica? Pero yo nunca he tenido padres, así que tengo curiosidad, se defendió. Ah, excepto Evan, claro. ¿Crees que es momento de bromear? Le temblaban los puños. ¿Te das cuenta de lo que te está pasando? Sí, ya me lo has dicho. Me estoy muriendo. ¿Cómo podía hablar de ello como si no fuera nada importante? Al escucharla, cualquiera podría creer que todo esto le estaba sucediendo a otra persona. Anastasia la miraba con curiosidad y Evangeline no sabía cómo responder a esa mirada. Se sentía sin palabras. Había conocido a personas que, cuando les decían que iban a morir, se negaban a aceptarlo, querían luchar. Pero lo que esa chica mostraba ni siquiera era ese tipo de sentimiento. Era como si ni siquiera le importara. Nunca había mostrado ningún signo de suicidio, así que significaba esa reacción. Ahora que lo pienso, yo no conocía a mis padres, pero Evan sí, ¿no? De repente cambió de tema. ¿Qué? ¿Qué importa eso?
Me preguntaba cómo se siente. Es agradable tener un papá y una mamá. Yo, ¿por qué tenía que hablar de eso? Pero esa chica la miraba fijamente y las palabras de Evangeline se quedaron atrapadas en su garganta. Supongo, sí, es agradable, así es, ¿eh? Anastasia miró al techo. Supongo que es muy parecido a tenerte a ti. Me pregunto si tu madre es como tú. No, no sé, se mordió los labios. De todos modos, no importa. Ella ya no está aquí, ¿es eso así? ¿A qué se debía esa mirada de lástima? ¿Ella también murió? ... Evangeline se dio la vuelta. Descansa un poco. Te traeré el almuerzo, así que no te levantes de la cama. ¿Entendido? Evan. Pero no se quedó para escuchar lo que podría decir. Evangeline salió de la habitación y cerró la puerta detrás de ella con un poco más de fuerza de la que esperaba. Mientras bajaba escaleras y salía de la casa, Aleister se materializó a su lado, visiblemente divertido por su nerviosismo. Esa fue una reacción más fuerte de la que había anticipado. No puedo asimilarla. Evangeline apretó los dientes. Sentía que le hervía la cabeza, pero extrañamente no estaba segura de por qué. ¿Cómo se supone que debo reaccionar? Ella reacciona así. Y ciertamente eres más compasivo de lo que esperaba, maestro, observó. ¿Qué hay de compasivo en mí? ¿Quieres decir que no mentiste por preocupación por ella? ... No estaba segura de cómo se sentía en ese momento. La brecha entre cómo eran las cosas y cómo deberían ser era demasiado grande. La complacencia de Anastasia la había querer estallar aún más, pero la sinceridad en sus ojos había desarmado su ira. Evangeline podría haberle escupido la verdad en la cara y haberle roto sus ingenuas ilusiones, pero había vacilado y se había negado a hacerle daño. Tal vez esa fuera una preocupación ridícula, ya que no estaba triste por su propia fatalidad inminente. Aún así, ¿podría Evangeline haberle dicho la verdad? Que ella había sido vendida como un artículo por las mismas personas que se suponía debían cuidarla. Así que va a morir de verdad, pase lo que pase. Una fuerte ráfaga de mar soplaba sobre la ciudad del Arca, pero no era suficiente para enfriarle la cabeza. No hay que preocuparse por ella. El hecho de que ella haya podido volver a ver la luz del día es una oportunidad que pocos han tenido. Y el poder que quiere enterrarla es la voluntad del universo, un muro de mar resistente para que las manos humanas lo rompan. Aleister de repente se puso bastante lírico. Tal vez tenía la intención de consolarla, pero sus palabras solo cimentaron su impo. Aunque, de hecho, hay una manera de que ella viva una vida larga y plena, hasta el fin del mundo. ¿Te refieres al Santo Grial? Esa sería sin duda tu apuesta más realista. Sin embargo, eso vendría a costa de tu deseo. Aunque supongo que desear la destrucción de este mundo ya entra en conflicto con su supervivencia. Se rió entre dientes. Ah, pero eso sería frustrante, ¿no? ¿Qué haría? El tono de Aleister cambió. Inclinar la cabeza ante este mundo y arrodillarse ante las soluciones que ofrece. Él giró la cabeza y sus miradas se cruzaron. ¿Por qué deberíamos conformarnos con esto? Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Evangeline, formándose un sudor frío a medida que bajaba. Eso se debía a que sus ojos no eran los que ella estaba acostumbrada a mirar. Se habían vuelto rojos y estaban divididos en dos por una forma parecida a una cruz. Recordó el día en que su sirviente había convocado y absorbido a un dios demonio dentro de sí mismo, y reconoció los ojos que habían brotado por todas partes en ese momento. Cuando nuestras manos pueden destrozar sus reglas sin sentido y darles forma hasta lograr la perfección. Retrocedamos un poco en el tiempo. Ninguno de los que estaban sentados alrededor de la mesa de té se sorprendió al ver aparecer a Evangeline Golodiayev. Desde el momento en que Anastasia se había unido, solo ha sido cuestión de tiempo hasta que su cuidadora irrumpiera. Después de una breve discusión y una demostración de su autoridad, Evangeline se había llevado a su protegida y se ido. Iván Pedilefei había observado todo lo que sucedía con diversión. Una vez que se fueron, vertió la taza de Evangeline nuevamente en la tetera y actuó como si nada hubiera sucedido. Entonces, ¿dónde estábamos? Miró a los presentes. Algunos parecían un poco incómodos y le lanzaban miradas inseguras. Dios mío, ¿pasa algo? Seguro que actúas de forma despreocupada de esta situación, mago, señaló Archero Fuite. Sin embargo, eres tú el que está en tela de juicio. ¿Lo soy? No creo que tenga que defenderme, teniendo en cuenta que ella tiene toda la razón. Se encogió de hombros. Todos y cada uno de vosotros tenéis la opción de que conmigo o marcharos. No criticaré la decisión de nadie. La señorita Golodiayev ha tomado la suya, aunque sea a medias.
Entonces, ¿te has preguntado por qué no te hemos abandonado, idiota? Ravana estaba sentado justo frente a Iván, aunque él no estaba bebiendo té. ¿O te estás engañando mismo al pensar que tienes madera de líder? ¿No es porque todos ustedes son buenos amigos míos? Iván se sirvió un poco más de té. Sin duda, aquí hay algunos que te son leales, pero la amistad está fuera de cuestión. Archer lo rechazó de plano. Hombres como tú traicionarán la confianza y el afecto sin pensarlo dos veces. Iván asintió. Ni siquiera él mismo creía en sus propias palabras. O mejor dicho, sabía que su definición de amistad era mucho más amplia que la de la mayoría de las personas. No obstante, pensaba genuinamente en los miembros de la facción blanca como sus preciados camaradas. Para ser sincero, ya hemos hablado de ello entre nosotros. Naraku se acomodó las gafas. Bueno, la mayoría de nosotros lo hemos hecho, ya veo. Eso me recuerda que Naraku no ha hablado en mucho tiempo, ¿no? Espero que esté bien. Gracias por tu preocupación, Naraku se ajustó las gafas. Pero, por favor, no cambies de tema. Maestro, tienen razón, le susurró Saber de Wite a Iván sin mucha discreción. No fue agradable arrastrarlos a todos a esto. Eso es cierto. No planeo huir de mis responsabilidades, añadió Iván una cucharada de azúcar. Dicho esto, ir en contra de Ruler era una eventualidad. Yo era su objetivo desde principio, así que no había otro resultado posible, aparte de mi sacrificio, por supuesto. Si bien no tengo nada en contra de la idea de morir, preferiría hacerlo más tarde. Cuando había iniciado la guerra del Santo Grial, no había esperado que alguien como Ruler fuera convocado. Sin embargo, no le importaba, cuantos más, mejor. Pero no había forma que Iván se sometiera a él, no cuando se estaba divirtiendo tanto. En primer lugar, disfrutaba del caos creado por el ritual, por lo que él y Ruler eran diametralmente opuestos. Por Iván no se conformaría con nada más que un conflicto abierto, incluso, no, especialmente si lo ponía en el centro de atención. Tener al mundo entero en su contra era mucho más entretenido después de todo. Por último, era un hombre de palabra y por eso no se rendiría ante sus compañeros, incluso si a ellos no les gustaba. Y si tuviera que adivinar, continuó, todos aquí están en la misma situación que yo. Si te negaras a ponerte de mi lado, Ruler te dejaría en paz. Sin embargo, eso no es lo que quieres. Preferirías que Ruler se fuera por completo. Entonces, después de todo, ¿lo entiendes? Ravana frunció el ceño. De hecho, no reconocemos su autoridad. Si solo actuara como supervisor, podríamos ignorarlo. Pero imponer reglas en la guerra del Santo Grial no nos beneficia. No tenemos ninguna razón para deshacernos de ti, añadió Archer, aunque no había calidez en su voz. Nuestro bando tiene más poder que la facción roja y negra, y gracias a utilidad podemos resistir un ataque de ambos. La razón por la que todavía estamos aquí es porque nuestras posibilidades de victoria son realistas. Me alegro de oírlo. Iván se sirvió otra taza. No lo hagas, por favor. Naraku se ajustó las gafas. A estas alturas, debería darse cuenta de que se le resbalarían por la nariz, pero era terco. Le debo muchas cosas, señor Pedilefei, pero yo y todos los que estamos aquí preferiríamos que se abstuviera de tomar decisiones precipitadas por su cuenta. Un hombre como tú debe tener otros planes en mente, Archer lo miró con enojo. A partir de ahora no se te permitirá hacer lo que quieras. Ah, así que es un golpe de estado después de todo, Iván sonrió mientras se llevaba la taza a los labios. Es más como un regreso a la razón, suspiró Sabrancearco. A mí personalmente no me importa mucho, pero sería más fácil si les permitieras hacer lo que quieran y confesar, dijeron. Jajaja. Si hasta mi viejo amigo lo dice, entonces me veo obligado a hacerlo. Pero a riesgo de decepcionarlos a todos, no tengo más trucos en mi bolsa. Tus palabras no son particularmente dignas de confianza, pero jurarás que no tienes más planes turbios en mente. Ravana habló lentamente y con tal gravedad que Iván casi sentir físicamente el peso de sus palabras. Nada que no haya hecho ya. Si lo deseas con todas tus fuerzas, pasaré el resto de la guerra del Santo Grial sentado aquí y bebiendo té. ¿No es eso lo que ya estás haciendo? Murmuró Chris Mantel para sí mismo. Como había tantas figuras imponentes sentadas alrededor de la mesa, se estaba haciendo lo más pequeño posible y rara vez se atrevía a hablar. Será mejor que cumplas con tus palabras. De lo contrario, te mataré de inmediato, lo amenazó Ravana sin cambiar su semblante. Vamos, Rider. ¿No puedes ser indulgente con mi maestro? Saber intentó aliviar el ambiente con indiferencia.
Al ritmo que van las cosas, terminaremos enfrentándonos algún todos modos, así que espera hasta entonces. Es cierto, tu destino está sellado de cualquier manera. Aún así, no hay un tonto en este mundo que no sepa que no debe enfadar al rey de los tres mundos. Aunque estaba en un estado debilitado, la presión que ejercía con su presencia no dejaba dudas de que valía la pena por muchos sirvientes. Si bien puede ser elocuente, una vez que la ira se apodera actúa sin pensar en las consecuencias. Ya ha aceptado ser razonable, Ryder. No hay necesidad de ir más allá. Naraku estaba extrañamente tranquilo a pesar de estar entre dos reyes con presencias impresionantes. Puede que no lo parezca, pero el señor Pedilefei es un hombre de palabra. Cuando nos dijo que podíamos hacer lo que quisiéramos, se dio a sí mismo el mismo derecho, añadió Sabrance. Iván no se dejó intimidar por las amenazas y se limitó a escuchar distraídamente. Cuando intentó servir otra taza, del pico de porcelana solo cayeron unas gotas. Parecía que se ha quedado sin té. ¡Qué fastidio! Supongo que es un momento tan bueno como cualquier otro para terminar esta reunión. Archer se puso de pie, listo para irse. No hay de qué preocuparse. Iván levantó la tetera y la puso en una bolsa grande que estaba a sus pies. Luego, de esa misma bolsa, sacó otra tetera que estaba llena. He preparado. ¿Cuánto té tienes contigo? Naraku hizo una ligera mueca, visiblemente disgustado. Aunque procedía de una cultura amante del té, al cabo de un tiempo también él debió de haberse hartado. Pero no Iván. De hecho, ha sido el único que ha bebido durante un tiempo que sus compañeros solo bebían una o dos tazas. Algunas personas beben agua. Yo bebo té. Mientras impartía esas sabias palabras, Iván disfrutaba de la fragancia del preciado líquido. Su bolso estaba encantado para conservar calor, por lo que estaba a la temperatura adecuada. Puedo creerte, no creo haberte visto beber nada más. Saber parecía genuinamente impresionado por su maestro. Bueno, de todas formas el té es principalmente agua, intervino Xris tímidamente para defender los gustos de su maestra. Maestro, espero que no beba 3 barriles de agua en cada comida. Archer negó con la cabeza. Luego, con una mirada molesta, observó a Iván mientras volvía a llenar su vaso hecho. ¿No está bebiendo más té de lo habitual? ¡Qué atento! Mi vida corre más peligro que antes, así que me estoy divirtiendo más que antes. ¿Es ese el límite de tu disfrute? Todo lo que un hombre necesita en su vida es algo de emoción y un poco de té. Y resulta que tengo ambas cosas en abundancia. Sin mencionar que tengo tantos amigos formidable que se reunirán conmigo y disfrutarán de ello. Para ser completamente honesto, la razón por la que estamos aquí todos los días es porque no hay nada más que hacer en este barco. Naraku ajustó sus gafas y todos los sirvas sintieron con la cabeza. Y aquí es seguro. Lancer siempre anda por ahí y da miedo, murmuró Xris. Sí, se ha vuelto tan inquieto que cruzarse con él podría ser un problema. Al menos solo está dando vueltas alrededor del borde del arca. Naraku se volvió hacia Sabrance. Su maestro, ¿no hay nada que puedas hacer al respecto? Él no reconoce mi autoridad, solo la suya. Entonces, ¿qué tal si lo calmamos con un sello de comando? Sería problemático si se convirtiera en un peligro para nosotros. Eso solo lo pondría más inquieto. El vampiro mostró la mano en la que estaban grabados sus derechos como maestro. Uno de ellos estaba desvanecido. Ya usé un sello para que usara su lenguaje unificado conmigo. Prefiero guardar el resto para cuando más los necesite. O eso dijo, pero Iván tenía el presentimiento de que no estaba siendo del todo honesto. Había conocido a Sabrance durante un tiempo extremadamente largo, por lo que sabía que al vampiro de armadura dorada simplemente no le importaba lo suficiente como para algo con su sirviente. No era que fuera un sociópata, sino que era apático. No apreciaba su propia vida y prácticamente había renunciado al mundo que lo rodeaba. Como resultado, unas pocas cosas lo harían reaccionar. Incluso si su sirviente se rebelara e intentara matarlo, tal vez no le importara. Pero antes no era así. Al menos estaba dispuesto a escuchar lo que yo decía. Cuanto más tiempo pasa, más irracional se vuelve. Parece como si hubiera convocado a un berserk. Sabrance volvió la mirada hacia su amigo. Iván, no tienes idea de por qué. Ya ni siquiera descansa, está constantemente corriendo de un lado a otro. Siento que está buscando, ¿eh? Iván se imaginó al gigante de ceniza mirando a su alrededor sin descanso. No lo había vigilado mucho, pero oír que ya estaba en ese estado, le hizo sonreír. Único que se me ocurre es ese problema que has mencionado. Sobre su identidad. Lo convocaron a una clase irregular y no puede recordar todo sobre sí mismo, ¿verdad? El vampiro asintió.
Tiene una idea aproximada de quién se supone que es, pero sus recuerdos son vagos. También cree que algunas de sus habilidades están selladas por eso, contó. ¿Cómo puede estar relacionado con su transformación en una bestia? Tal vez esté a punto de descubrir algo. Iván miró pensativo el té que se arremolinaba en su taza. No podía esperar. Pero por ahora tenía que contener su emoción y para ello necesitaba más té. Mientras tenga el ardor de ir de cacería, no debería haber ningún problema. Eso es cierto, para eso lo necesitamos, comentó Archer. Pensándolo bien, atacó a Ruler cuando sintió su presencia, y Ruler huyó por su culpa. Supongo que será nuestra principal arma contra él. Juzgado por la luz de Dios, no es así. Iván recordó las palabras de Ruler. Sí, no hay ningún resultado posible para los dos más que saltar a la garganta del otro. Aunque puedo decir con certeza que nuestro Lancer pueda derrotar a Ruler. Ese hombre no ha demostrado todo lo que es capaz de hacer. No importa mucho si es capaz de hacerlo o no. Sin embargo, aunque es inferior a mí en todos los aspectos, aún así debo dominar la destreza en combate del rey de los tiranos, elogió Ravana a Lancer, lo cual era una rareza en sí mismo. Ruler es solo un humano, por lo que otro humano debería poder matarlo. Si es una espina tan grande para nosotros, ¿no sería más rápido eliminarlo nosotros mismos, Rider? Le preguntó Narako a su Servant. Después de todo, eres el Servant más de la facción blanca. Aunque tus palabras están llenas de verdad, maestro, yo tengo otras prioridades. Ravana cerró los ojos. Ruler tendrá que esperar hasta que haya dado su merecido al sable y al arquero rojo. Puedo sentir en mi carne que tienen la esencia de divinidades de una tierra diferente, y no puedo soportar que un dios pueda luchar conmigo hasta llegar a un muerto. Además, dado que Lancer tiene garantizado el objetivo de Ruler, solo se interpondría en mi camino. Espera un momento, Rider, Archer lo miró con el ceño fruncido. No empieces a elegir oponentes antes de que la batalla haya comenzado. ¿Cómo funcionaría un ejército si cada soldado corriera tras su enemigo jurado? No soy tu soldado, Archer. El rey demonio le devolvió la mirada y saltaron chispas entre ellos. Vamos todos, Iván aplaudió como un maestro llamando la atención de la clase. Tenéis que enterrar la espada cuando estáis aquí. Una fiesta de té es para la amistad y la armonía. La fiesta del té era un lugar sagrado, un evento mágico donde todos debían dejar de lado sus conflictos. Como todos estaban reunidos de esa manera, Iván pasaba por alto todo lo que sus queridos camaradas decían o hacían. Si querían ayuda, él se la daba. Si necesitaban un techo de quedarse, él los recibía con gusto. Contra viento y marea, eran bienvenidos a su fiesta del té. Y asimismo, sería perdonado. No importa lo que dijo. No importa lo que hizo. Ah, qué dicha. Su vida era un caos muy divertido, pero siempre podía contar con su fiesta de té. Incluso cuando todos sus camaradas se habían ido, podía crear otros nuevos con la misma rapidez. Se ve muy feliz, señor Pedilefei. Zris miró a su maestro con incertidumbre mientras Rider y Archer seguían discutiendo. Creo que soy muy afortunado, Zris. Miró a sus camaradas actuales y se preguntó cuántos sobrevivirían. O si él sería capaz de llegar hasta el final. Pensarlo le hizo sonreír de oreja. Ah, no puedo esperar.